Perfecto, pues buenas tardes a todos. Buenos días en América. Guadalupe, Patricia, muchísimas gracias por estar ahí, a los que nos están escuchando también. Vamos a dar inicio a la primera sesión y esperemos que no sea la última, porque lo hacemos con ganas de durar. La primera sesión sobre estos diálogos iberoamericanos que van a versar básicamente sobre España en América. Entonces, el objetivo de estos diálogos, como sabéis, es intentar reunirnos con los colegas iberoamericanos que son proclives a la democracia, reunir las fuerzas dispersas que ahora estamos y poder hacer frente a los retos y sobre todo a las crisis brutales de las amenazas, incluso existenciales, que estamos recibiendo. De lo que se trata, por tanto, es en principio, sobre todo cuando lo centramos en la finalidad de España en América, de lo que se trata es de evitar que España sea el chivo expiatorio de tantos males presentes en los diversos estados iberoamericanos y privar con ello a los liberticidas de usarla como coartada para su irresponsabilidad y para su incompetencia. Se trata básicamente de todas esas cosas. Como estamos en una época de graves crisis cultural en la cual se pretende aniquilar la democracia liberal occidental, pues, y como en España además todo esto coincide también con el intento de desmembramiento de un país que tiene varios siglos de existencia, las fuerzas hay que reunirlas para impedir que todos aquellos que quieren causar destrozos, estos destrozos tan terribles, puedan tener éxito en su misión. Así que vamos a intentar con estos diálogos no faltar a la verdad, contar las cosas como han sido cuando llegue el momento, tanto las buenas como las malas, porque siendo el hombre el protagonista de su historia no puede haber nada perfecto ni nada imperfecto, puesto que no hay ningún ser tan perfecto como para ser solo malo. Los participantes en este diálogo son dos profesoras, una de Colombia y otra de México. Alba Patricia Carmona Zuluaga es la profesora colombiana, es historiadora, y también Guadalupe Gómez Aguado es historiadora. Ella es mexicana y trabaja en la UNAM, que es la universidad, digamos, con más alumnos, con más población estudiantil de toda América y posiblemente de todo el mundo. Por lo menos una de las más grandes seguro que lo es. Adelante, Guadalupe. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes allá, buenos días acá en México. Me da muchísimo gusto estar en este evento al que fuimos convocados por el profesor Antonio Hermosa. Realmente agradezco muchísimo esta oportunidad y compartir con colegas de América y de España esta reflexión. Muy bien. Entonces, bueno, el año pasado se cumplieron 500 años de lo que hemos llamado la conquista de México, que marca la caída de la Ciudad de México, Tenochtitlan, bajo las armas españolas. Y bueno, es una fecha emblemática en México y finalmente todo lo que se dijo alrededor de esta celebración o conmemoración dice mucho de la manera en que explicamos la conquista, la presencia de España en América y la imagen de un personaje emblemático de este encuentro que es Hernán Cortés. Finalmente no podemos entender la conquista sin reflexionar sobre la figura de Cortés y la importancia que tiene para los mexicanos. Quiero un poco centrarme en esto, en cómo vemos a Hernán Cortés, cómo lo explicamos, cómo entendemos su actuación en la conquista y cómo se ha explicado en los tiempos recientes. Esta es la fachada de la iglesia de Jesús Nazareno, el templo en el que están depositados los restos de Hernán Cortés. La iglesia es aledaña al Hospital de Jesús, la primera institución de ese tipo que se fundó en México, entonces Nueva España, y que fue fundada por Hernán Cortés. Entonces tenemos este Hospital de Jesús que tiene 500 años
y que sigue funcionando y sigue atendiendo a personas de escasos recursos, funciona mediante un patronato. Y bueno, en esta institución tan importante, en la iglesia, reposan los restos de Cortés. Ahí están a un lado del altar mayor de la iglesia, ahí se ve al fondo una placa roja, y es una humilde inscripción que solamente dice Hernán Cortés, sus fechas de nacimiento y de muerte. Y bueno, estos restos de Cortés estuvieron escondidos durante mucho tiempo porque después de la independencia de México, cuando el país nació como república en 1820, bueno, en 24 nace como república, empezó a haber un sentimiento antihispanista que obligó a exhumar los restos de Cortés, que entonces estaban en el convento de San Francisco, y esconderlos. Y se escondieron en este lugar y fueron exhumados en 1947. Y bueno, ya se puso esta placa para decir que ahí estaban sus restos. Poca gente sabe que están ahí los restos de Cortés, y prácticamente pues digamos, es casi anónima esta iglesia, y casi no hay visitas. Y bueno, es el único símbolo o la única placa que recuerda las acciones del extremeño en tiempos de la conquista. Esta es una imagen de 1834 que representa a los dos héroes de la independencia de México, Miguel Hidalgo y Agustín de Iturbide. Y como vemos aquí está la patria mexicana, y Hidalgo la está coronando con una corona de laurel, mientras Iturbide rompe sus cadenas. Y abajo a la izquierda vemos un águila que está atacando a un personaje que representa a España. El águila representa a México, este personaje es España, y bueno, pues finalmente el significado de esta imagen es México conquistó su libertad después de 3 siglos de opresión por parte de España. Y es en el momento de la independencia cuando las nuevas naciones buscan reafirmarse y buscan una identidad, cuando empieza a difundirse este relato sobre las crueldades cometidas en la conquista, sobre el abuso y la opresión que España impuso a los pueblos americanos. Y por supuesto, Hernán Cortés comienza a ser visto como el villano de este relato de conquista. Entonces, bueno, en esos años, en los años después de posteriores a la independencia, en tiempos de la construcción de la República, que van a ser tiempos muy turbulentos, por cierto, la conquista se va a explicar como la obra de asesinos y bandoleros. Y el protagonista de estos hechos, Hernán Cortés, que a lo largo de los 3 siglos de presencia española en América septentrional había sido exaltado como el origen de esta nueva realidad que se había fundado después de la conquista. Pues a partir de la independencia se habla de él como un asesino y un ladrón que había cometido delitos atroces. Entonces vamos a ver textos verdaderamente terribles en contra de Hernán Cortés a lo largo del siglo XIX. Evidentemente estos ataques comenzaron después de la consumación de la independencia, arreciaron a lo largo de 1822, y Cortés dejó de ser el heroico conquistador que había traído la religión católica a estas tierras y se convirtió, insisto, en un sanguinario. Y sus restos mortales debieron ser, como les comentaba, exhumados y ocultados para evitar que fueran profanados por la turba furiosa. Entonces, bueno, vemos este cambio de mentalidad tan grande a raíz de la independencia, que responde a motivos políticos e ideológicos, por supuesto. En la segunda mitad del siglo XIX vamos a empezar a ver que se van a pintar cuadros de historia
en la Academia de Bellas Artes de San Carlos. Y muchos de estos cuadros van a pintar episodios de la conquista y vamos a ver escenas como esta. Esta escena representa la matanza de Cholula, un episodio muy controvertido de la Guerra de Conquista, cuando se supone que hay una conspiración en contra de los españoles y sus aliados indígenas en Cholula, y ahí Cortés ordena una matanza de los habitantes de Cholula para evitar ser atacados antes por ellos. Y bueno, hay muchos relatos que hablan de la crueldad extrema que sucedió en ese episodio. Y vemos en esta imagen, esta representación de la matanza con Cortés ahí con su armadura, viendo los cadáveres de un hombre, una mujer y un niño, ¿no? Y otra mujer llorando a un lado, que quieren recordar esta crueldad, ¿sí? Y bueno, otra imagen emblemática de esta época, esta pintura de Leandro Izaguirre de 1892, representa el tormento a Cuauhtémoc, el último tlatoani mexica, que va a ser torturado para revelar en dónde estaba el tesoro el supuesto tesoro de Moctezuma. Se sabe que este fue una decisión que tomó el tesorero de Hernán Cortés, que Cortés no participó en la tortura de Cuauhtémoc, pero en las fuentes, en el imaginario, siempre se habla de Cortés como el hombre que llevó a cabo este acto. Y aquí vemos representado al tesorero que está contemplando, presenciando la tortura, y siempre se cree, cuando este cuadro se ve, que por cierto es un cuadro de gran formato que se exhibe en el Museo Nacional de Arte de la Ciudad de México, se piensa que es Hernán Cortés quien está ahí presenciando esto. Y va a ser una imagen recurrente, tan recurrente que yo recuerdo haberla visto en alguno de mis libros de historia en la primaria. Estaba ilustrada la conquista con esta imagen, ¿sí? Que crea realmente un sentimiento terrible de la crueldad del conquistador. En el porfiriato, en la época porfiriana, sobre todo en los festejos del centenario de la independencia, en 1910, fue un periodo en el que se quiso rescatar la presencia de España en México, en el que se quisieron tender puentes de conciliación entre ambas naciones, y en donde se empezó a hablar del mestizaje como el elemento central del origen de lo mexicano. Lo mexicano era una síntesis del pasado indígena y del pasado español, de los españoles que habían llegado a estas tierras, y entonces el mestizo era el fruto de este encuentro. Y aquí vemos en el desfile del centenario, en la representación de Hernán Cortés, que participó en este desfile, bueno, su representación, como una forma de tender puentes entre España y América. Ya hacia los años 20 del siglo XX, vamos a ver representada esta imagen del mestizaje en la pintura mural, en el muralismo mexicano, y aquí tenemos la pintura de José Clemente Orozco, que precisamente se llama La Malinche y Cortés, y quiere representar este mestizaje entre los españoles y los indígenas, aunque siempre con una connotación crítica. Como ven ustedes, Cortés está pisando a un indígena, ¿sí? Entonces hay esta idea de, pues sí, hay mestizaje, pero también hay este abuso, ¿no? Y esta es otra imagen de Orozco, otro mural de Orozco, en donde representa al conquistador con esta armadura metálica. Es una figura muy impresionante, imponente, y aplastando a los vencidos. Todo esto es iconografía de la época del muralismo mexicano. En el caso de Diego Rivera, va a representar en el Palacio de Cortés, precisamente en Cuernavaca, la casa que fue de Hernán Cortés en la ciudad de Cuernavaca. Va a poner en los murales escenas de la conquista, y aquí representa la batalla de Tlatelolco, y ven ustedes a Hernán Cortés ahí en medio como un guerrero enfrentándose con los indígenas, y en una
en un enfrentamiento cuerpo a cuerpo, y es pues un hombre tal como lo representa la iconografía. Pero años más adelante, el mismo Diego Rivera va a pintar los murales de Palacio Nacional en Ciudad de México y va a representar así a Hernán Cortés. Lo va a representar como un hombre deforme, enfermo, ¿sí? Aquí lo vemos en un acercamiento, ¿sí? Y quiere representar ahí la fealdad de este personaje que cometió tantos hechos atroces. Esa es la idea que tiene Rivera, y así representa a Cortés, después de haberlo representado, como lo vieron antes de esta visión ideológica que quiere plasmar Rivera en sus murales de Palacio Nacional. Y entonces, bueno, es una imagen también que es muy recurrente. Pero más o menos a los años 60 vamos a ver también imágenes como esta de Jorge González Camarena, que se llama La fusión de dos culturas, y que me parece muy interesante porque aquí muestra al conquistador y al guerrero indígena en un enfrentamiento cuerpo a cuerpo en el que los dos están muriendo, en el que los dos están fundiendo, por eso se llama fusión de dos culturas. Entonces vamos a ver que no todo el relato sobre la conquista es un relato negativo, o sobre Hernán Cortés, sino que también habrá intentos de representar esto como lo que, desde mi punto de vista, es un encuentro de culturas que va a formar una nueva identidad. Y este es un caso, el caso de los murales que están en el Palacio Municipal de Tlaxcala, que representan la conquista, y aquí lo que vemos es la alianza que hace Hernán Cortés con Xicoténcatl, el gobernante de Tlaxcala, ¿sí? Y Malintzin como el testigo de esta alianza. ¿Y qué pasa en Tlaxcala? Tlaxcala, efectivamente, los tlaxcaltecas fueron aliados de los españoles, y ahí la historia se cuenta de manera diferente. Y ahí vemos estas imágenes de amistad y no las imágenes de guerra que hemos visto antes. Esta es la única escultura que existe en México dedicada a Hernán Cortés, y representa a Hernán Cortés y a la Malinche y a su hijo Martín. Se hizo esta escultura con la idea de representar el mestizaje en los años 80 del siglo pasado, y se puso en la plaza de Coyoacán, el lugar en el que Cortés estableció su gobierno después de la caída de Tenochtitlan. Y bueno, pues es un sitio emblemático en donde hay muchos recuerdos de la presencia de Cortés en Coyoacán. Y bueno, fue tal el disgusto que hubo contra esto, fue terribles críticas, y acabaron quitando la estatua, la escultura de la plaza central de Coyoacán, y poniéndola en un parque. Esto que ven ustedes es un parque que es un poco visitado, y está escondido en un rincón del parque, esta escultura, y se robaron al niño Martín, por cierto. Entonces, si ustedes ven ahora esta escultura, ya no hay Martín, ya solamente están Cortés y Malintzin. Y bueno, la escultura no puede ser puesta en una plaza pública. Entonces, bueno, pues esto es simplemente una reflexión muy breve y muy rápida sobre el significado que tiene la figura de Cortés, que es una figura complicada en la historia de México. Tiene muchos adeptos, y también mucha gente que lo odia y lo considera el culpable de todos los males que ocurren 500 años después en México. Y esto se ha agravado, ya para terminar, se ha agravado en los últimos tiempos, porque la tendencia del gobierno actual de México es desaparecer a Cortés. O sea, ya finalmente la idea que se tiene es decir: Cortés no hizo nada de lo que hizo fue extraordinario, él hizo lo que cualquier otro capitán español pudo hacer, y vamos a quitarle el protagonismo, y vamos a hablar de los indígenas y de Malintzin como la que llevó a los indígenas a aliarse con Cortés para lograr beneficios para su gente. Entonces, bueno, es un relato un poco complejo, en que se quiere rescatar la presencia indígena en esta conquista,
y desaparecer por completo a Hernán Cortés. Y bueno, pues esto es para la reflexión. ¿Qué esperamos para el futuro? No lo sé. ¿Cómo vamos a lograr que este relato cambie y que se entienda que Cortés es un hijo de su tiempo? Pues es una labor ardua que tenemos por delante los historiadores. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Guadalupe, por presentar esta sencilla pero muy sintética evolución de la iconografía de Cortés. Nos muestra que a pesar de tanta persecución y tanta ideología vertida en contra de él, sin embargo, los hechos son tozudos y ahí sigue hasta el punto de que ya la última esperanza para el gobierno mexicano es intentar anularlo, es decir, prácticamente eliminarlo de la historia, ¿no? Pero mucho me temo que ahí seguirá y que el que pasará será el gobierno mexicano. En cualquier caso, gracias de nuevo y ahora vamos a darle la palabra a Patricia Cardona Zuluaga, que es historiadora, trabaja en EAFIT, una universidad privada de Medellín, pero de la Medellín colombiana, no de la Medellín extremeña, que es la ciudad donde nació Cortés, precisamente. Así que Patricia está convencida de que los seres humanos somos caleidoscópicos, que eso engloba también a los mitos, y que como eso es así, pues entonces en lugar de hablar del mito de Bolívar, tal y como normalmente lo recogen sus hagiógrafos, ella va a hablar de ese mismo mito, pero tal y como lo recogen los críticos de los hagiógrafos. Así que adelante, Patricia, muchísimas gracias también por estar aquí. Muchas gracias al profesor Antonio por la invitación y a todos los que nos acompañan. Yo creo que voy a recorrer el camino contrario al de Guadalupe, y es todo el proceso de heroización de la figura de Bolívar en contextos marcados en parte por la crisis que ocasionó la independencia, un proceso que demandó muchos esfuerzos de vidas, de recursos, pero que hacia mediados del siglo XIX, hacia 1850, una vez se evaluaba lo que había dejado el movimiento emancipador y el surgimiento de la República, pues muchos encontraban que realmente eran pocos los beneficios ocasionados por la independencia. Un segundo asunto tiene que ver entonces con la construcción heroica de la imagen de Bolívar, sobre todo después de la década de 1870 en Venezuela y de 1880 en Colombia. Y finalmente algunos puntos de reflexión con relación al uso político que han dado las guerrillas colombianas, sobre todo después de la década de 1990, con la idea de la vinculación, incluso la revolución chavista, una especie de vinculación absolutamente anacrónica de las luchas guerrilleras con respecto a las luchas de independencia y al mismo discurso de las mismas conceptualizaciones de república y de nación que esgrimía el discurso bolivariano. Quiero empezar entonces señalando que la imagen de Bolívar, incluso en su época, fue una imagen plagada de contradicciones, no solo porque él mismo era un hombre de su época profundamente contradictorio en sus decisiones, en sus acciones, en sus deseos, sino por el mismo legado recibido no solo de la tradición francesa e inglesa, que generalmente es la que se sobredimensiona en la imagen de Bolívar, sino porque además Bolívar había sido formado en la tradición hispánica. Eso es muy importante mencionarlo porque parte incluso de todo el proceso que va a sufrir después, sobre todo hacia el año de 1826, con la idea de la monarquía como una vía, por lo menos lo que él planteaba como una presidencia vitalicia, como una vía que garantizaba la sujeción y la unidad de una complejidad geográfica y étnica y cultural tal como planteaba lo que él llamaba la República de Colombia, pues en parte tiene que ver con ese legado y con esa tradición española, pero además con su formación bajo la lectura de algunos ilustrados españoles. Entonces yo quiero enfatizar en ese papel porque creo que
ese ha sido un asunto invisibilizado y gravemente invisibilizado, en parte porque todo el filtro de las lecturas que hace Bolívar de la tradición inglesa y francesa es un filtro hispánico que es menester reconocer. Entonces es una figura plagada de contradicciones, pero además es una figura que tempranamente recibió críticas fuertes de parte de algunos de quienes fueron en principio sus aliados y posteriormente sus contradictores. Se conoce, por ejemplo, en el caso de Colombia, la llamada conspiración de septiembre de 1828, en la cual un grupo de hombres contrarios, o digamos más bien críticos a las pretensiones un tanto totalitarias y de Bolívar, pues planearon una conjura con el propósito de asesinarlo, ¿cierto? Incluso en Bogotá, si ustedes visitan Bogotá, van a encontrar cerca al Palacio de Nariño la supuesta ventana por donde huyó Bolívar con la complicidad de Manuelita Sáenz. Resulta que en esa conjura participaron los que luego van a ser, digamos, miembros de la generación o fundadores, por lo menos se conciben como de la fundación de los liberales colombianos, porque paradójicamente y de manera un tanto arbitraria se han figurado las fundaciones de los partidos políticos con Santander y Bolívar, que no son exactas, porque ni Santander era tan liberal, ni Bolívar tan conservador, ni los primeros contrarios a Bolívar eran tan liberales. En fin, hay unas amalgamas pues que es preciso también destacar. Entonces, la conjura septembrina inicia todo un proceso de crítica con respecto a Bolívar, de la que, por ejemplo, queda evidencia en un texto publicado en 1830 por un amigo cercano a Santander, Lorenzo María Lleras, en la que destaca varios asuntos de la figura de Bolívar. Una, su vanidad, su inmensa y profunda vanidad. Segundo, su afán de reconocimiento. Él mismo dice cómo es posible que Bolívar haga estatuas para entregarle a sus amigos como si fuera un gran Washington, incluso le manda una Washington, según dice Lorenzo María Lleras. Entonces, digamos, tempranamente, por lo menos en Colombia, aparece un reducto muy importante de figuras críticas con relación a las posiciones y las acciones de Bolívar. De hecho, Bolívar sale huyendo casi a hurtadillas de Bogotá, enfermo, solo, taciturno, derrotado, y muere en la quinta de San Pedro Alejandrino en Cartagena, pues en condiciones bastante difíciles. Pero esa salida de Bogotá también tiene que ver con las posiciones contrarias que fue generando, y de hecho eso va a estar reflejado en la historiografía colombiana a lo largo del siglo XIX, digo hasta 1880. Si uno revisa la historia de Colombia de ese periodo, la historia patria, la que se enseñaba en las escuelas, realmente la figura que congrega no es Bolívar, la figura que congrega es la de Cristóbal Colón. Entonces, frecuentemente se hacen referencias a Cristóbal Colón, a la valentía de Cristóbal Colón y al discurso hispánico como uno de los sellos más importantes, a diferencia, por ejemplo, de México, de identidad. Aquí los indígenas no jugaron un papel clave en ese proceso, sino el hispanismo, la tradición hispánica y lo que representó esa tradición en términos del ingreso a la civilización, a la cultura cristiana y a la herencia de una lengua que se valora, que se aprecia y que se cuida, ¿cierto? Ese va a ser un proceso que se va a ir desarrollando fuertemente a lo largo del siglo XIX, sobre todo a partir de las posturas que van a encontrar grupos fuertes de enfrentamiento. Por un lado, ahí sí quienes se van a relacionar como conservadores. Estos conservadores se identifican fundamentalmente con el legado hispánico, una crítica muy fuerte a la llegada de las filosofías francesas e inglesas, particularmente al sensualismo y a Jeremías Bentham, y a lo que ellos llaman el mercantilismo inglés, que oponen a la hidalguía y al espíritu de caballerosidad española, ¿cierto? Entonces, en esa tradición se inscriben parte de los gramáticos, que va a ser una generación muy importante en el país,
porque la gramática se va a convertir en una verdadera bandera de lucha política e ideológica que intenta, además de justipreciar ese legado hispánico, pues plantear una crítica profunda contra la tradición inglesa que generalmente llegó de manera automática y sin revisiones críticas por parte de quienes se adhirieron a ella. Entonces encontramos esa tradición muy importante. No obstante, la figura de Bolívar, repito, no es una figura que se destaque de manera considerable. De hecho, siempre aparece sujeta como a ciertas críticas, a ciertas, pues sí, se le reconoce su capacidad de valentía, se reconoce su inmenso, digamos, su inmensa capacidad militar y de estrategia militar, su capacidad como líder, pero en realidad no es una figura que congregue, porque en la base de esos partidos y de esas posturas ideológicas la figura de Bolívar juega un papel de identificación muy importante, sobre todo de quienes serán liberales y conservadores y de quienes se van a presentar como críticos frente a esa postura y a esas posiciones bolivarianas. Aquí traigo algunas imágenes. Quiero destacar, vamos a ver particularmente, bueno, esta que es el famoso florero de Llorente, que se supone es el acontecimiento que da origen a la independencia. Aquí vemos unas pinturas de un pintor muy importante del periodo de la independencia, que además tiene un libro maravilloso sobre sus memorias como abanderado del ejército de Nariño en la lucha centralista entre 1812 y 1814, José María Espinosa. Gran parte de la iconografía de la República que tenemos en Colombia se le debe a José María Espinosa. Y bueno, tiene pues sus imágenes de guerra, van a ser muy importantes en la representación historiográfica colombiana. Quiero señalar particularmente este punto. Estas imágenes también son de José María Espinosa, porque todo ese relato contrario a la figura de Bolívar va a tener un punto de anclaje muy importante en la interpretación que da la historiografía, que empieza a dar la historiografía decimonónica a la llamada conquista o guerra de pacificación, lo que se llamó la reconquista o la lucha pacificadora, que en el caso colombiano pues estuvo, en el caso pues de Venezuela y Colombia, estuvo dirigida por Juan Sámano y Pablo Morillo. Entonces se va a presentar el periodo de la Reconquista como el punto de anclaje de la crueldad y el escenario o la expresión más depurada de la crueldad, la sevicia y el ignorantismo español con respecto a sus colonias americanas. ¿Cuál es el problema de esta representación? Que realmente muestra un asunto que es absolutamente artificial, y es que cuando se habla de las guerras de independencia, por lo menos las corrientes contemporáneas plantean como una gran guerra civil que enfrentó bandos que constituían una misma unidad política y cultural. Lo que hacen, digamos, en parte todos estos historiógrafos o estos historiadores del siglo XIX será mostrar tempranamente ese deseo y esa identidad, digamos, nacional americana, que es una cosa que se va encontrando en la marcha, que evidentemente tiene algunos gérmenes considerables o importantes, pero que no se plantea así desde el principio de los levantamientos, sino como levantamientos en pro de la emancipación, de la autonomía. Finalmente se da con la independencia, pero tempranamente establecen esa diferencia a partir incluso de usos retóricos, como el de las vidas paralelas, que se enfrentan muy bien en la imagen de Bolívar el libertador, Juan Sámano el sanguinario, o Morillo el cruel, ¿cierto? Y se usan incluso esos epítetos para designar claramente las posiciones y de esa manera generar pues toda una adhesión y una simpatía completamente acrítica y patriótica a la causa republicana. Entonces ese proceso se va a ir gestando a lo largo del siglo XIX. Los venezolanos repatrian los huesos de Bolívar en 1842 y ese va a ser un punto muy importante, no solo de su identidad, digamos, cultural y política, sino un núcleo a partir del cual se va a ir consolidando toda esa construcción heroica de la figura de Bolívar, que hace gala o que se exhibe o se expone
a través de diversas estrategias, el uso de la retórica, el uso de la historia patria, no de la historia crítica, sino de esa historia patria que moviliza, que emociona, el uso de la imagen, la cantidad de representaciones que empieza Bolívar, y uno lo puede seguir, por ejemplo, en la historia de un Bolívar moreno, un Bolívar que se hace completamente blanco y casi como un gran héroe romano, y la visión más contemporánea, que es la del chavismo, que es un Bolívar mucho más mulato. Digamos, hay todos unos sellos, no solo políticos, sino ideológicos, y de todas estas corrientes que han ido participando de la configuración de estos relatos. En el caso de Colombia, entonces, el momento de apoteosis bolivariana será el natalicio, el primer aniversario de su natalicio en 1883. Aparece ya, que además empieza a unirse de manera directa con el proyecto regenerador por varias razones. La primera razón es que frente al liberalismo que había dominado el país desde 1863 hasta 1884, que es cuando se cae el denominado periodo del Olimpo radical, que es cuando los liberales radicales suben al poder intentan implementar la Constitución del 86, pues el país se vio dividido, fragmentado en unos estados soberanos muy fuertes, sin mucha capacidad de cohesión y de unidad. Lo que hace entonces la regeneración es empezar a hacer uso de figuras que pueden considerarse símbolos de identidad. La regeneración se plantea como la interpretación más conservadora de la tradición hispánica y del legado histórico español en Colombia. Su principal representante es José María Caro, pero hay muchos otros, él solamente es la punta del iceberg. Ahí está el lingüista Rufino Cuervo, bueno, mucho el Marroquín, José Manuel Marroquín, en fin, hay una pléyade muy importante de escritores de época que van a plantear, junto con Rafael Núñez, un ex liberal o un liberal que se pasa las toldas de los regeneracionistas, porque se da cuenta que el país se conduce de esa manera a la debacle. Entonces se intenta establecer un principio de unidad a partir de ciertos elementos. El culto a Bolívar será uno de ellos y se implementa a través de estrategias diversas. La diversificación de su imagen, la llevada, digamos, la traslación del discurso bolivariano a las escuelas de manera muy paulatina y muy lenta, pero digamos ese proceso se inicia a través de representaciones, de exhibiciones y de una serie de recursos, tanto escritos como pues, visuales, aunque hay que tener aquí en cuenta que hay limitaciones por razones que en este país las imprentas no eran muy desarrolladas, que había mucha dificultad con ciertos elementos de orden icónico, pero digamos hay un proceso muy fuerte a lo largo de la regeneración de heroización de la figura de Bolívar bajo el lema del hombre, del gran libertador, del padre de la patria. Digamos, paralelamente se va a ir construyendo la otra imagen, que es la de Santander, que es el hombre de las leyes, ¿cierto? Que va a representar toda esa tradición jurídica que ha sido tan importante en la historia colombiana, por lo menos en las representaciones históricas colombianas, pero que vistas desde el lado, por ejemplo, de Venezuela, tienen un juego completamente contrario, porque mientras Bolívar se asocia a la acción, pues Santander se asocia como una especie de burocracia marginal, digamos un poco limitada en sus acciones, como una especie de segundón que nunca alcanzó a la gloria de Bolívar. Entonces ahí hay una cantidad de juegos y representaciones que vale la pena tener en cuenta. Bueno, en Venezuela el proceso empieza en 1872, sobre todo con Larrazábal y González, que inician cosas que tienen efectos tan importantes en las sociedades como que las plazas, de todas las plazas del país se van a llamar plazas de Bolívar. Eso mismo va a pasar en Colombia. Colombia, en todos los pueblos hay una plaza que se llama Plaza de Bolívar o Parque de Bolívar, y una plaza que se llama Plaza o Parque Santander. Eso es parte como de toda esa inscripción social de estas representaciones.
Quiero dar un salto, yo sé que es muy apresurado porque la figura de Bolívar va a seguir todo ese proceso, la Academia Colombiana de Historia va a jugar un papel muy importante en la heroización, sobre todo a partir de la escritura de biografías que no se presentan como trayectorias de vida, sino que se cuentan a partir del punto de llegada, es decir, la gloria de Bolívar se explica por sí misma, porque desde que nació estaba destinado a liberar la museografía, va a contribuir a ello. Todavía uno va a algunos museos del país y le dicen, miren, esta es una hojita del árbol de Italia donde Bolívar juró que iba a libertar América del yugo español. Además, el uso del yugo, la opresión, digamos, todo ese lenguaje combina perfectamente la oposición entre el mal español y el buen colombiano. Y creo que es otro elemento que me saltaba. Claro, la leyenda negra va a tener un juego muy importante, va a tener un rol muy importante, precisamente porque desde temprano, los primeros libros de historia en Colombia que empiezan a circular de manera masiva son los de un señor que no es muy conocido, José Antonio de Plaza, que va a hacer uso de la leyenda negra para mostrar que, bueno, siquiera nos independizaron, porque es que los españoles tenían Inquisición, una cosa absolutamente malentendida, porque eran corruptos, porque su capacidad administrativa era verdaderamente deplorable, porque no hacían más que expoliar y robar a los americanos. Entonces la leyenda negra va a jugar un papel crucial y claro, no hay que, parte de la leyenda negra va a afectar la mitografía latinoamericana, por lo menos en esta parte del continente, porque hay que buscar figuras que representen lo contrario y frente al vacío que va dejando la leyenda negra con respecto al legado hispánico, digamos, la imagen de Bolívar va a ser central porque se va a ir ensalzando como el americano, ni siquiera como el hijo de España, porque él nació realmente dentro del contexto hispánico, porque fue hijo de España, porque sea parte de una aristocracia muy legada a España, porque viajó a España, porque se casó en España, sino que es el americano, el neogranadino, que se promete independizar América. Creo que ahí hay un punto muy importante que en América hemos ignorado. En parte aquí se trabaja poco la leyenda hispánica y cuando uno habla de ello casi que le quieren pegar y le quieren decir que, pues, que los españoles fueron eso y más. Entonces yo creo que ese es un punto muy importante y que hay que seguir trabajando con cuidado porque gran parte de la mitología americana se ancla en la leyenda hispánica, que no entendemos, que no conocemos, que no sabemos de dónde viene, entonces fácilmente pasa como una verdad absoluta frente a la cual no se puede hacer nada. Y quiero cerrar finalmente con el uso que se hace, sobre todo a partir de los años 70 y 80 del siglo XX, de la figura de Bolívar. No solo en Colombia, sino, por ejemplo, en Venezuela con el chavismo. Digamos que en Venezuela hay un núcleo muy importante, hay una tradición muy importante de culto heroico a Bolívar más que en Colombia. En Colombia hay más críticos, en Perú es menos, precisamente porque lo que hizo Bolívar en Perú fue desmembrar un gran imperio y prácticamente dejar separada una porción que fue uno de los grandes puntos de referencia del dominio, más que del dominio de los reinos de América en la tradición pues española. A mí no me gusta mucho la palabra colonia porque tiene una connotación muy fuerte y realmente lo que había era un gran reino que creo que no hemos medido suficientemente todos los vínculos y las posibilidades administrativas de ese reino. Hay que contar las limitaciones no solo del transporte, las vías de comunicación, pero lo que pasaba aquí era lo que pasaba en los Estados Unidos. No había posibilidad de administrar de una manera más eficaz porque históricamente, ¿no? Además era un imperio enorme, pero generaron mecanismos de administración que creo que todavía estamos por estudiar. Entonces quiero señalar ese uso político precisamente porque las guerrillas, sobre todo en los años 80, cuando empieza a evidenciarse la crisis soviética y cuando el marxismo-leninismo entra en crisis, pues van a apelar a la figura de Bolívar como un elemento que les permitirá entrar de manera más eficaz a establecer vínculos no solo con el pasado, sino con la población. Ahí hay un uso grosero porque es que la lucha guerrillera no es la misma lucha de independencia, porque lo que han hecho a partir de esa vinculación es establecer una continuidad
como si fueran los mismos problemas, como si fuera la misma lucha, a través además de una sentencia, digamos, muy simple, y es que las oligarquías se han usufructuado y han contravenido, contrariado la lucha patriótica, la lucha bolivariana, estableciendo una visión absolutamente desconocedora no solo de lo que representaron las guerras de independencia, sino además de lo que es la misma lucha guerrillera y los contextos en los cuales esta se lleva a cabo. Es una sociedad completamente distinta, las demandas son distintas, pero ese uso ha representado momentos importantes. Por ejemplo, los 70, en el año 76, si no estoy mal, se dio con la guerrilla del M-19, que no es el mismo movimiento guerrillero de las FARC o el ELN, era un movimiento más patriótico, más, digamos, de alguna manera más democrático, con origen urbano, no rural, como las otras guerrillas. El robo de la espada de Bolívar. El robo de la espada de Bolívar representaba eso, retomar las banderas de la lucha por la defensa de la patria y de la república. Pues estuvo perdida mucho tiempo, dicen muchos, en la casa de un poeta colombiano muy importante, León de Grace. Luego la espada fue recuperada, pero en esta pasada posesión presidencial, el actual presidente pues retomó la espada, simbólicamente tiene un peso, porque es establecer eso, una especie de línea directa entre esas luchas y las luchas contemporáneas. Perdiendo de vista, por ejemplo, que Bolívar no era propiamente un defensor de las diferencias, porque en la época no se defendía la diferencia, había que buscar la identidad y la unidad, y que no puede extrapolarse de una manera tan brusca un discurso del siglo XIX liberal, con un legado tan importante como la tradición española, de un contexto completamente distinto en el cual todos estos lenguajes y discursos relativistas posmodernos tienden a difuminar toda posibilidad digamos, como de discurso o de representación, digamos, más potente de lo que llamaríamos nosotros la identidad. Y ese uso político tuvo además otro momento en la famosa coordinadora guerrillera, que Simón Bolívar, que apareció en 1985 y que congregó lo que en su momento eran los grupos armados más importantes del país, el ELN, el EPL, la guerrilla, las FARC, Movimiento Quintín Lame. Ya todos estos grupos, digamos, han ido desapareciendo, lo que muestra que en Colombia no solo hay una tradición muy importante también de negociación, eso no se dice, lo único que se ha dicho es que se desarmó la FARC, pero durante los últimos 20 años se han desarmado muchos otros movimientos. Entonces, ese uso político contrasta enormemente y tiene unos réditos enormes con estas identidades que se crean de manera artificial y absolutamente acrítica. Y quiero cerrar diciendo, en Colombia no hay en los colegios historia patria, ni se enseña historia de Colombia. Por lo tanto, todo el acercamiento que tiene la gente del común es básicamente con estos discursos absolutamente ideologizados que además confunden el trabajo académico con la militancia política, lo cual tiene efectos muy importantes no solo en la formación crítica de la población, sino en la capacidad de tomar decisiones razonadas y racionales frente a los fenómenos que se presentan. Les agradezco mucho a todos y ha sido un gusto. Bueno, muchísimas gracias, Patricia, por habernos recordado que efectivamente, siendo un hombre, tenía que haber al menos dos imágenes sobre él, y que además en Colombia fue mucho más factible que en otros lugares, sencillamente porque además de otra imagen distinta de la geográfica, tenía un personaje que encarnaba también virtudes que para otros eran las antagónicas del propio Bolívar. Y gracias también por haber también recordado, junto a esa evolución, que la guerra de independencia fue más guerra civil que otra cosa, y que por lo tanto la ideología ha intervenido demasiado en los libros de historia, falsificando la historia como es el deber y la obligación de toda ideología. Así que vamos a pasar ahora a Alberto Gil Ibáñez, que es ensayista, es también gran amante de la historia,
ha escrito libros sobre historia y ha escrito artículos igualmente sobre esa problemática. Es también escritor y ha escrito sobre temas que nos conciernen a todos, entre ellos un gran libro sobre la leyenda negra que es referencia para todos los estudiosos de la misma. Esa cosa que no existe, Alberto, no sé cómo puedes escribir libros sobre esas cosas que no existen, ¿no? En efecto. Bien, el profesor Alberto, porque también es profesor, Gil Ibáñez nos va a recordar que detrás de esos mitos hay seres humanos. Va a intentar analizar cuál es la herencia que esos dos mitos, Cortés y Bolívar, pueden trasladarnos al mundo actual. Así que adelante, Alberto, y gracias por estar ahí. Bueno, gracias a Miguel Cornejo, a Antonio Hermosa por organizar estas jornadas, también a Joaquín Egea, al que tengo placer de haber conocido ya en Sevilla, y un placer también compartir sesión con las profesoras de Patricia, Guadalupe y con Tomás Poveda. Bueno, quería compartir, a ver si soy hábil, comparto, es para comparar, aunque ya lo ha hecho la profesora Gómez Aguado, cómo trata cada país a sus mitos, ¿no? A la izquierda tenemos una estatua de Bolívar, a ver si se ve mejor, bueno, da igual. Está en el Parque de Madrid, en el Parque de Oreste, una estatua ecuestre. En España hay 12 estatuas de Bolívar en la calle, en plaza, sin ningún problema. Y a la derecha, evidentemente, es lo que ya ha expresado la tumba de Cortés. Es llamativo porque, en fin, es una tumba que no se visita, no está en los ciclos turísticos y no se pueden hacer fotos y, evidentemente, pues no es la apropiada para un personaje de estas características. Esto ya habla mucho la doble vara de medir. Hay más datos en España de Cortés. En sitios públicos hay 2 estatuas, que hay 2 más en museos, pocas más en España. 12 estatuas de Bolívar, 2 estatuas de Cortés. Hay calles de Simón Bolívar en Madrid, en Coslada, en fin, así es España, así es España. Ya puedes quitarlo, Miguel, puedes quitarlo, voy a salir de aquí. Bien. Esto nos viene a decir cómo se fabrica el cuento, ¿no? Decía Carlos Pereira, el historiador y escritor mexicano, que hay cuentos para niños y olvidamos que también hay cuentos para adultos, ¿no? Y estos últimos, diría yo, que se manifiestan en lo que nos cuentan sobre el nacimiento y mantenimiento de nuestros estados. Los estados no son entes naturales que caen del cielo, son entes que hay que construir y hay que mantener. Y se construyen y se mantienen con el relato. Hasta aquí no hay nada especial, todos los países lo hacen. Veremos el caso de Francia, que es muy significativo. Pero claro, cuando entramos en el tema de relación América-España, pues ocurren cosas como esta, ¿no? Y que hay 2 personajes muy relevantes los 2, a los cuales se les fabrica un relato muy distinto. Bueno, luego haré la pregunta después de que, y por lo tanto voy a ser un poco provocativo, pero para reequilibrar un poco el relato. Y al final con la pregunta que acabaré, es qué personaje parece que aporta hoy más al futuro de América de los 2. Pero bueno, empecemos por Cortés. Importante es cómo se le conoce, ya se ha dicho, ¿no? El conquistador. Muy bien, esto tenía quizás un tamiz positivo en alguna época, y es verdad que él tomó como referente de su acción a Alejandro Magno y a César, así nos lo cuenta Salvador de Madariaga. Es decir, 2 conquistadores que tienen una fantástica fama. Nadie habla mal de Alejandro Magno, nadie va mal de Julio César. Los 2 mataron más gente que Cortés. Por supuesto en guerras, y la obra, el legado de Alejandro Magno fue efímero y el legado de César duró un poco más, pero tampoco mucho. El legado de Cortés duró 3 siglos, más de lo que llevan viviendo las repúblicas independientes, ¿no? Y es importante cómo se conquista. Luego se añade el calificativo genocida, ¿no? Es el conquistador genocida. Bueno, quien denomina, domina. Hay un ejemplo muy claro, que al continente América no lo nombraron ni los españoles ni los indios, sino los de siempre. Y eso tiene consecuencias todavía hoy. América para los americanos. Bien, Bolívar es el libertador. ¿El libertador de quién? Bueno, de los españoles, claro, que eran los malvados. No hay nada nuevo, es decir, muchos países se crean contra otro y decía también Julián Marías que la mayor parte de las grandes potencias europeas y norteamericanas se han creado contra España. No sé por qué, será. Bien, pero el problema del libertador es que Bolívar, en el fondo, es descendiente de vascos, gallegos y burgaleses.
Entonces, cuando dice que es libertador de los españoles, es que se está liberando de sí mismo. Claro, y esto crea un problema a toda América, le crea un problema psicológico, porque al negar parte de su esencia, se está negando a sí mismo. Odiar a los españoles es odiar a sí mismo, América. América es un territorio mixto, mestizo. Hay una parte indígena que sobrevive porque no se siguió la misma política exterminadora que los anglosajones. La parte descendiente de españoles, creo que López Obrador o Cristina Kirchner, pues no sé qué recambre tienen, pero parece que siguen con esa herencia. Y fundamentalmente la América mestiza. Claro, si tú odias a lo español, estás odiando a 2/3 partes de América. Esto es un problema que se arrastra hasta hoy. Por lo tanto, yo voy a hacer aquí un poco de salvar al soldado Cortés, ¿no? Porque bueno, nos va a interesar a todos, nos va a interesar a todos. Porque, como decía, claro, uno es de dónde nace y también dónde le entierran. Claro, él en su testamento dijo que le enterrasen en Coyoacán, donde al parecer no ha sido más que posible que hacer una estatua, por cierto, comparando, claro, 12 estatuas de Bolívar en España, una de Cortés en México, vale, 12-1, ¿eh? Esto parece España-Malta. No conocerán nuestras amigas americanas, pero un partido muy famoso. Bien, no se pudo entrar en Cuellar, no se pudo servir a su deseo. Hay pocos conquistadores que hayan deseado de enterrarse en el territorio conquistado. Ninguno. Solo Cortés. Esto ya habla de él de una manera especial que debería ser respetada por los propios mexicanos. Pero claro, esto no es culpa solo de allí. Cortés fue ignorado por los suyos aquí. La obra de Gómara, Historia de la Conquista, fue vetada por Carlos V y fue vetada también por Felipe II. ¿Por qué? Porque los reyes no querían que se supieran las hazañas de estos hombres valerosos en América para no robarles protagonismo. Hay un libro de la conquista de la identidad de Alejandro Salafranca y Tomás Pérez Bejo. Alejandro Salafranca dice que, claro, se extraña de que no haya en los palacios reales españoles y en los museos grandes obras pictóricas, como se decía antes, pues, es la obra para difundir un relato, cuando la gente sobre todo no leía, de las hazañas americanas, ¿no? Pero no era por desprecio, era porque los reyes tenían un poco envidia, porque ellos no habían estado allí. Es paradójico, pero bueno, las distancias hacían que en 300 años de historia realmente pues ningún rey español fue a América. Esto es un problema, ¿no? Y esto también afectó a Cortés, que fue borrado por los propios españoles, por los propios reyes españoles. Y es curioso, ¿no? Y hablando de referentes, claro, Bolívar, ¿a quién toma por referente? Pues yo creo que Napoleón fue para él un claro referente, en más de un sentido. Él estuvo en Francia cuando fue autocoronado emperador, y luego hizo ese famoso juramento ante el Monte Sacro en Roma. Pero claro, Napoleón, ¿qué fue? Napoleón fue un emperador tal, al que ha sido encumbrado, pero también fue un hombre que causó 15 millones de muertos en Europa, el que más millones ha causado antes de... Y fue odiado por todo el mundo, por Inglaterra, por todos, y también por su población, que le expulsó. ¿Qué pasa después? Porque cuando acaba la Revolución Francesa, en Francia se da cuenta de que tiene que crear un país. Curiosamente, Francia no era un país porque solo el 10% hablaba francés. Y la revolución había sido tremendamente difícil, aunque nos han vendido otra moto, ¿no? Pero la Vendée, luego haré alguna referencia a hechos parecidos con Bolívar, o Lyon, en la ametralladora de Lyon. Bueno, hubo guerras civiles y matanzas tremendas, ¿no? Pero había que crear un país. ¿Y qué? Hacen falta para crear un país héroes. Y como no tenían héroes, pues ¿qué? Tenían a Napoleón, que había llegado a Egipto y a Moscú, y le hacen un héroe encargando biografías geográficas a Stendhal y otros, y borrando las críticas de Chateaubriand, entre otros muchos. Napoleón era un tipo despreciable en muchos aspectos, pero pasó a la historia como un gran hombre, y ahí está, les invalida. Esto lo hacen todos, ¿eh? No hay, por lo tanto, nada que extrañar, aunque, bueno, se podía ver. Bueno, claro que Bolívar podía haber tomado otros referentes, pero bueno, vamos a ver el tema del genocida, porque otro de los temas que hay un cierto desequilibrio es en esa fama de asesino, ¿no? Que a Cortés se le achaca. Pues nos han hablado de la matanza de Cholula, aunque bueno, ahí claro, hay que tener en cuenta que los chazaltecas tenían un enfrentamiento con este otro pueblo y que eso influyó en lo que pasó, y tampoco tenemos las fuentes muy exactas de cuántos fallecidos hubo. Pero bueno, el hecho es que mientras que a Cortés solo se resalta lo negativo, cuando realmente él estaba guerreando y por lo tanto en la guerra, pues todos los, como he dicho, César o Alejandro, pues se mata y se muere. De Bolívar, en Cortés no se dice lo que hacían los demás, no se habla de Ocoaque, el lugar donde se los comieron, donde han descubierto, bueno, muchas calaveras también de mujeres
y de tasaltecas que ocasionaron los aztecas. En fin, de esto no se habla, pero lo cierto es que Cortés, una vez acabada la guerra, intenta integrar a todos. Su obsesión es integrar a los indios, integrar a todos, ¿no? Mientras Bolívar, durante la guerra, es verdad que estaba la guerra, pero su decreto a muerte y otras acciones llevan a que premia con quien entrega 20 cabezas de españoles con ser alférez, 30 con ser teniente y 50 con ser capitán. Y que en 1814 manda asesinar a 1.200 españoles que estaban en prisión, sin excepciones algunas, en prisión y en el hospital. Y que, hay matanzas en prisiones, en La Guaira, en Caracas, en Valencia, se arrasan ciudades, hay violaciones también. Tanto, no veremos, pero en Sucre, en la vida trágica de los pastos, también se ataca a los indios, a los pastusos. No se habla de la matanza, como digo, y la derrota del coronel Avalongo, que es un héroe también de la guerra, pero que es indígena, ¿no? Que es la bandera sudamericana, se ha dicho, ¿no? O de Boves, que al que se critica que era un terrible, pero que no hacía nada que no hiciera Bolívar, y que sin embargo comandaba un ejército de pardos y de negros. La pardocracia, los pardos, los mestizos, eran odiados por Bolívar. Y de esto no se habla nada. Claro, por lo tanto, es curioso, pero quizás hay que ser más equilibrado a la hora de decir los dos. No, gran diplomático, los dos eran diplomáticos, pero Cortés consiguió aliarse con los indígenas que tenían problemas con los aztecas. Mientras que Bolívar se alió con los ingleses. Y esta es una alianza, en fin, mientras que la primera alianza fue muy positiva para Cortés, incluso alguien que habla que de México se puede llamar Tlaxcala, pero bueno, es quizás demasiado. Lo cierto es que la alianza con los ingleses ha sido fatal, porque la alianza fue muy negativa para América y para Bolívar. Bolívar se arrepiente. Pasa igual después que en 1898, cuando Riaza se arrepiente de haberse apoyado a los norteamericanos, porque los ingleses no tenían buenas intenciones. Esta es una lectura que todavía no se ha hecho en América. Cuando yo encuentro a algún amigo todavía que me dice, oye, que es que si nos hubieran conquistado los ingleses, esto sería un paraíso, yo le digo, bueno, otras consideraciones que no existirías, ¿no? Porque si fueras blanco sería inglés, y si no fueras blanco estarías muerto, o no existirías porque el mestizaje estaba prohibido. Pero bueno, aparte de eso, es que los ingleses sí conquistaron a Sudamérica a partir de 1830. La conquistaron económicamente, y por eso ha pasado desapercibido, pero los países, las nuevas repúblicas, las 19 nuevas repúblicas, ocasión también de divide et impera, nacen con una deuda tremenda con los bancos ingleses. Pero es que Bolívar promete a Maxwell Hislop, este comerciante inglés, amigo del gobierno, le promete Nicaragua y Panamá si le ayuda. Vende 2 países, no ocurrió, pero... Y también le insta al gobierno de Perú a poner todas sus minas y tierras en manos de los ingleses para pagar la deuda nacional, que no bajaba de 20 millones. Esto lo hicieron. La mayor parte de las minas fueron compradas por los ingleses, ¿no? Es decir, esto también se ha olvidado. Y bueno, habría también que reequilibrar un poco la historia ahí. Y en tercer lugar, también los dos eran grandes estadistas y escritores. Los dos tenían cultura. Se ha dicho de Cortés que era un analfabeto, no es verdad. Estudió en la Universidad de Salamanca, que era una de las mejores, Derecho y latín, y que no acabó, pero 2 años estuvo estudiando. Y Bolívar pues, se formó con profesores privados, tanto allí como en España, profesores que fueron, entre otros, Andrés Bello. Y bueno, los dos escribían muy bien, y los dos eran grandes estadistas. Pero yo, sinceramente, pienso que Cortés, en sus cartas de relación, que creo que la profesora Gómez Aguado ha comentado, diseña un modelo moderno para la época y eficaz. Porque, bueno, trata el tema de la transmisión de soberanía de manera laica, sin tener en cuenta al Papa, como tratando a Nueva España como cualquier otro territorio europeo de la corona española, que era revolucionario. Establece la división de poderes. Había los gobernantes, unos tienen que dejarse a legislar, otros a gobernar, otros a inspeccionar, y hace un gobierno eficaz, se obsesiona con el gobierno eficaz. En fin, cosas que Bolívar no consigue. Tiene buenas intenciones, quiere copiar a ingleses y franceses, pero realmente no consigue, se desespera y finalmente crea esa figura del gobernador vitalicio en una remora del emperador Napoleón, que el Cosio Constant le llama el usurpador, ¿no? Porque había usurpado la democracia, las ideas con las que llegaba. Bueno, no sé, pero en todo caso es verdad que los deseos de libertad y de igualdad pues no se plasmaron en la práctica. Y salvando los 3 siglos de distancia, yo creo que las cartas de relación
es un documento a recuperar para estudiar en escuelas, porque había un gobierno que todavía se puede recuperar para algunas cosas. Luego era eficaz y trataba de ser justo. Una obsesión de Cortés fue siempre proteger a los indígenas, y la justicia independiente era fundamental para proteger a los indígenas, y la establece ahí. Se está formando el modelo de la América Virreinal, que sería, como digo, un modelo que traía a Nueva España la extensión más importante, iba Alaska hasta Asia, y fue el polo comercial del mundo, con el Real de A8 y Galeón de Manila. Por cierto, que el puerto de Acapulco lo crea y lo construye Cortés, algo que igual hay alguna placa recordándolo, ¿no? Como crea 4 hospitales, el de Jesús, que todavía existe, el de Puebla, el de Acapulco, el San José, crea el colegio universitario, porque su obsesión era formar a las élites indígenas para gobernar y para ser eficazmente con los estudios que tenía en Europa. Y esto contrasta con Bolívar, que desconfió de los indígenas, de su capacidad para ser integrados en la democracia. En fin, yo no quiero ser, pero quiero reequilibrar un poco la doble vara de medir con la que se ha tratado a estos personajes. Cortés construyó, bueno, Bolívar, lo dejo ahí, solo te digo un dato. Andrés Bello, antes de la independencia, describe la situación de Venezuela, que era un país rico, las élites criollas eran ricas, controlaban el cacao, el tabaco y el contrabando. Lo que pasa después, todos lo sabemos. El propio Andrés Bello, cuando se va a Inglaterra, pide recuperar la nacionalidad española. En fin, acabo, pero con el legado. El legado de unos y otros, ¿no? El legado de Cortés ha sido ninguneado. De hecho, creo que es uno de los problemas de América, que no valora el pasado de 3 siglos, que es de ellos, más que de españoles, porque los que estaban allí. Pero creó un legado que duró 3 años, ¿no? Y que 3 siglos, y que ahí está, ¿no? Y que ha sido olvidado. Mientras que Bolívar, que ha creado pues un modelo que, bueno, con buenas intenciones de crear la Gran Colombia, incluso la América Unida, que otro gallo hubiera cantado seguramente, pero que no lo consiguió por lo que sabemos, porque estaban los ingleses detrás, y que no pudo quitarse de esa carga que tenía, que le llevó incluso, yo creo, que a traicionar a todo el mundo, ¿no? A Miranda, a San Martín, trató quizás de irse de ese poder que estaba detrás, y no lo consiguió. Pero él dice en una carta, después, cuando está a un mes de dejar el puesto, le decía: usted sabe que yo he mandado 20 años y de ellos no he sacado más que pocos resultados ciertos. La América es ingobernable para nosotros, el que sirve en una revolución hará en el mar, y la única cosa que se puede hacer en América es emigrar. Esto decía el general Juan José Flores. Y no hubo paz interna. En América Virreinal sí, hubo conflictos por fronteras antes inexistentes. América perdió territorio por parte de Brasil, en el este, por parte de Estados Unidos, una guerra tremenda de la que no se habla nunca, pero que otro gallo hubiera cantado si el general Santa Anna hubiera seguido el legado de Cortés en sus guerras y defensa del Cerro Gordo, aunque probablemente fue comprado por los americanos en la primera acción de guerra económica de la historia. En fin, lo dejo ahí, ¿no? Cortés fue el primer patriota mexicano, debería así ser recuperado, y Bolívar también fue el primer patriota venezolano y colombiano, y no hay que negar su legado, pero sí dejarlo en su justa medida junto a otros, como se ha dicho Santander y otros más, que no hubo una ruptura, sino una continuidad por otras formas. Los dos mueren olvidados. Uno en Castilleja de la Cuera de Sevilla, su tumba, como hemos visto, no recibe visitas, y el otro derrocado, y curiosamente cuidado por un español, por los Arboleda. Aquellos a los que había despreciado, finalmente le acogieron, como hoy le acogemos, con 12 estatuas y varias calles. La pregunta es: ¿cuál de los dos es el mejor ejemplo para asegurar el futuro próspero de América? Pues nada, juzguen ustedes mismos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Alberto, por esa comparación entre esos dos mitos y por haber mostrado, sobre todo a mi juicio, lo mucho que incide la ideología en la construcción de los mismos y en la preservación de los mismos, en cómo se mantienen y en cómo llegan a los diversos públicos de las diversas fases de la historia. En cualquier caso, también me ha gustado mucho esa otra lectura subterránea que también
me parece que afecta al propio mito y cómo demuestra que con independencia de cómo sea uno y el otro, de a quién se quiera más o a quién se odie más, sin embargo, un mito es siempre una desnaturalización del hombre, es una falsificación de la historia, es otra falsificación de la verdad y, por lo tanto, es siempre algo con lo que tenemos que tener mucho cuidado porque es muy fácil, además, inyectarlos de esa ideología que desnaturaliza la política y que, por lo tanto, se utiliza para crear amigos y más todavía para crear enemigos. Así que yo creo que todo eso estaba implícito en tu discurso y ha sido de un interés para mí extraordinario. Vamos a pasar ya al último participante, a Tomás Poveda. Adelante, Tomás. Muchas gracias, profesor Antonio Hermosa, y quiero agradecer a él y a Miguel Cornejo por haber organizado esta mesa junto con Alberto Gil Ibáñez, por supuesto al director del Colegio Buen Pastor, don Joaquín Egea, que además preside la asociación de la plataforma en defensa de la hispanidad, una asociación tan importante que tiene su sede en Sevilla. Y, por supuesto, a todos los compañeros de mesa que han intervenido brillantemente y con una dificultad mucho mayor que es hacerlo por Zoom, manteniendo la atención de los jóvenes que están en esta tarde con nosotros. Ustedes saben que los grandes países, las civilizaciones, tienen varias fortalezas. Una puede ser el poder militar, otra puede ser también el poder económico, otra puede ser el poder de la lengua y otro significativo es el poder de la cultura. Y en esos 4 elementos, hay alguno más, en esos 4 elementos, ¿en qué somos nosotros fuertes como miembros de esta comunidad? Somos fuertes porque compartimos una lengua y compartimos una cultura común, que todo ello ha hecho que nos podamos considerar una nueva civilización. Hoy hemos venido a hablar de Cortés y Bolívar. Las profesoras y el profesor Gil Ibáñez lo han hecho de forma magistral y extensa. Yo no me voy a referir ni me voy a ceñir a ello, pero sí diré algunas cuestiones. Cortés inauguró el virreinato de la Nueva España y así se llamó. Ese fue el papel tan importante que tuvo México en toda la historia común que compartimos. Hay otro destacado español que no hemos mencionado en esta mesa, que es Pizarro. Pizarro fue otro de los grandes hombres de España en el continente americano y vino a fundar el virreinato del Perú. Todo ello porque en 1513 un extremeño, Vasco Núñez de Balboa, tuvo la valentía de encontrar, gracias a los pueblos originarios también, en compañía de los pueblos originarios, porque España no llegaba y conquistaba, era imposible que solo con los españoles hiciésemos todo lo que hicimos. Por eso somos una cultura mestiza, porque junto a otros pueblos originarios, Vasco Núñez de Balboa se fue abriendo paso por el estrecho del Darién y llegó en 1513 a lo que conocimos durante siglos como el lago español. El Pacífico, el Océano Pacífico, se llamaba el lago español. España ha sido un país y en nuestra historia común hemos sido probablemente una de las civilizaciones que más hemos sufrido la llamada desinformación. Y eso forma parte también de nuestro reto. Y por eso es importante lo que estamos haciendo de subrayar las grandezas de lo que españoles de este lado y de aquel lado del Atlántico fuimos capaces de hacer. Y en este tiempo, como decía al inicio y explicaba el profesor Antonio Hermosa, estamos trabajando en un nuevo movimiento por la hispanidad. Porque si nos hemos dado cuenta de este lado y del otro lado del Atlántico, es que, como decía,
La gesta que hemos podido demostrar a lo largo de los siglos es realmente impresionante. Y lo que queremos es subrayar lo que juntos hemos hecho a lo largo de la historia. Juntos, fortalecidos, podremos afrontar los retos, como decía al principio, de una manera mucho más consistente. Dicho esto, les agradezco mucho su atención y quedamos abiertos a las preguntas de la audiencia. Bien, yo antes de ceder la palabra, y me gustaría formularos, Guadalupe y Patricia, una pregunta muy breve. Después de lo que habéis escuchado a Alberto y a Tomás, esas intenciones iniciales con las cuales yo abrí la sesión, ese pensar juntos y actuar juntos, ¿lo creéis posible? ¿Creéis que vivimos en un mundo en el que nos podemos unir y coordinar y trabajar juntos? Bueno, yo por supuesto que sí. La idea es que dejemos de lado esta ideología y esta leyenda negra y tratemos de recuperar la herencia tan importante, ¿no? En el caso hablo por México, pues México no se explica sin España. No hay manera de explicar a México sin España. Y el hecho de que los mexicanos estemos peleados, bueno, yo no, pero muchos estén peleados con España, pues yo creo, siempre lo digo, es parte de los problemas graves que tenemos de identidad. Un problema grave de identidad es el que hay en México. Hace poco, nada más comento rápidamente, tuve una discusión con estudiantes de Historia de América Latina precisamente por el tema de los horrores de los que hicieron los conquistadores en estas tierras. Y pues fue una discusión realmente álgida donde no hubo manera de convencer a estos chicos de que las cosas no son así, ¿no? O sea, chicos de tercer semestre de la carrera de estudios latinoamericanos que consideran que España fue genocida y que nos conquistaron y que llevamos 500 años en resistencia. Eso me decían, ¿no? Entonces, bueno, pues sí creo que es una tarea muy ardua, pero por supuesto que debemos hacerla para entender nuestro pasado y entendernos como sociedad, ¿no? Yo estoy de acuerdo con Guadalupe. Por lo menos Colombia tampoco puede explicarse sin sus nexos profundos con España, la lengua, la literatura, la política, en fin. Últimamente se están dando aquí una serie de movimientos tendientes a erradicar las representaciones y las estatuas de los conquistadores en Cali, en Popayán, de las plazas públicas. Pero bueno, si erradicamos eso, si sacamos esas estatuas, ¿qué nos queda? Hay una parte de nosotros que está vinculada casi que esencialmente con España, y perder eso es perder también lo que somos. Y en este caso yo creo que Colombia es un país mucho más profundamente mestizo y ese es un elemento que no podemos pasar por alto, que creo que hay que reconocer, hay que reivindicar, y hay que estudiar, ¿cierto? Yo creo que ese es otro aspecto fundamental, porque todas estas leyendas y estos mitos no pueden ser erradicados sin una revisión juiciosa también de lo que hemos escrito sobre nuestros nexos con España. Muchísimas gracias. México y España. Carlos Salinas de Gortari y Felipe González, con el impulso de nuevamente la corona de don Juan Carlos, pusieron en marcha a partir de 1991 las cumbres iberoamericanas y formamos parte de la Comunidad Iberoamericana de Naciones desde ese tiempo. Además, a lo largo de este tiempo se han constituido otras organizaciones iberoamericanas como la OISS, la EOI. La Commonwealth no pasa por su mejor momento. De hecho, se enfrenta a grandes retos y que no solo Dios salve al rey Carlos III, sino que le dé luz y suerte, porque parece que varios países quieren dejar de formar parte de esa comunidad.
A mí la primera pregunta que hay que hacerse es por qué no se unió, por qué España, el mundo hispano, reaccionó de manera distinta al mundo anglosajón. Claro, los 5 eyes, los 5 ojos, los 5 países que son más estables en su unidad, hubo sustitución de poblaciones. O sea, en Australia, en Nueva Zelanda, en Canadá, en Estados Unidos, realmente casi se eliminaron por completo a los aborígenes, salvo en Australia, donde se redujeron el 80%. En el resto de países ha habido unión con aquellos países dependientes, ¿no?, de la metrópoli. Cuenta que Inglaterra se enriqueció con el imperio, España no. Y la segunda cuestión es que hay países donde no hubo sustitución de poblaciones, como India o China, que tienen un grave conflicto con su pasado inglés. Eso para puntualizar. El futuro, por supuesto creo que hay una oportunidad en estos momentos, porque desde hace poco tiempo estamos hablando en los dos lados nuevas voces. Marcelo Gullo, al que vais a invitar el día 12 de octubre, bueno, ha sido aquí un revolcón en su libro argentino, y dice cosas como que 3 presidentes mexicanos eran agentes de la CIA y, bueno, con papeles desclasificados, y fueron los que más alentaron el discurso hispanófobo, lo cual nos da una pista hoy, cuando vemos a algunos dirigentes hispanófobos, a quién sirven, ¿no? ¿Cuán servían? Claro, ¿a quién beneficia que estemos separados? Pues desde luego no a los países hispanoamericanos, tampoco a España. ¿A quién les beneficia? A nuestros competidores. A mí me parece que esta posible alianza o reforzar lo que existe debería partir de México, porque México era la capital económica del Imperio Español. México, Nueva España, el país, era el territorio más próspero comercialmente del mundo. Lamentablemente, sus dirigentes han renunciado a esto que yo considero una oportunidad increíble perdida. Y la alternativa me parece que va a ser Miami. O sea, Miami se está convirtiendo en la capital del mundo hispano. Y el objetivo ahora de mucha gente es conseguir que Estados Unidos se convierta en la primera república anglohispana. Si conseguimos que el país más poderoso del mundo acepte su pasado hispano, finalmente las 13 colonias eran nada, 2/3 partes era Nueva España, si conseguimos que recupere su pasado y acepte su doble naturaleza, creo que el mundo hispano, sinceramente, puede ser la alternativa para una nueva globalización. Gracias, Alberto. Realmente el problema grande que tenemos ahora en México es, con respecto a la interpretación del pasado, es que se ha querido reinterpretar este pasado. Y pues sabemos que el presidente de México exigió a España disculpas por la conquista, envió una carta al rey Felipe VI exigiendo que España se disculpara por la conquista, algo con lo que mucha gente no estamos de acuerdo, evidentemente. Pero esto responde a un discurso ideológico desde el poder que busca, desde mi punto de vista, busca revivir un conflicto que ya estaba mediado y que había sido más o menos a partir del siglo XXI, se había tratado de equilibrar y de conciliar. Este gobierno lo que ha hecho ha sido exacerbar nuevamente el rencor contra España. Y entonces, pues opino que es un discurso ideológico que busca nuevamente convertir a España y por supuesto, a Hernán Cortés en el enemigo, ¿sí? Insisto, el causante de los males de México. Es un discurso absurdo, pero muchos de quienes encabezan ahora el gobierno tienen ese discurso. Entonces, pues es muy lamentable. Yo a veces siento una gran impotencia cuando escucho estas cosas y digo, ¿cómo hacer para que se entienda que las cosas no fueron así, que la historia es muy compleja y no podemos explicarla en blanco y negro? Pero el discurso que hoy tenemos, el discurso ideológico, es en blanco y negro. Tanto que incluso algo que no mencioné, pero que está sucediendo ahora y que sucedió con la conmemoración de los 500 años, es que se hizo a un lado la palabra conquista y se cambió por invasión. Y esto es algo que tiene una connotación muy, muy fuerte, porque decir invasión es decir, España vino, invadió, expolió y se fue, ¿no?
no es decir la cultura que hoy es o sea, México es hoy el resultado de la mezcla de lo español y lo indígena. Y nos guste o no, así es, ¿no? Y en cambio decir invasión es cambiar completamente el sentido de los acontecimientos. Pero bueno, así estamos y bueno, pues por supuesto que no estoy de acuerdo con ese comentario ni con otros muchos, ¿no? Que se han expresado en estos últimos tiempos difíciles que estamos viviendo en México. Bueno, pues muchísimas gracias a los participantes. Nos habéis la alegría enorme que habéis proporcionado, también a los que habéis asistido y naturalmente al público que tenemos que me ha sorprendido muy gratamente con sus preguntas. Esperemos que la universidad cuando lleguen allí no les pervierta, porque ya se sabe lo que es la universidad. En fin, confiemos también que esto siga adelante y que podamos debatir sobre muchos más temas, sobre muchos más problemas, que lo hagamos en libertad y que naturalmente no nos dediquemos a ocultar cosas, a falsificar hechos, como otros tienen, lo acabamos de ver por lo que nos acaba de contar Guadalupe, necesidad imperiosa de hacer, dado que de lo contrario no tendrían nada que decir y a lo mejor hasta tendrían que dar cuenta de su actividad política. De esta manera, intentando esconder el presente en el pasado, está claro que ya podemos imaginar hacia dónde piensan ir ellos y, lo más triste de todo, hacia dónde piensan conducir el país. Terminamos aquí. Muchísimas gracias de nuevo y nos vemos.